29, Jeremías 29. Vamos a leer 2 versículos, aunque vamos a estar desarrollando varios. Carolyn, qué bueno, mi hija, que ya estás bien. Jeremías 29, versículos 10 y 11. Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí, y los llevaré de regreso a casa, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un fruto y una esperanza. Oremos. Padre, te damos gracias, porque en la alabanza pudimos sentir tu presencia. Gracias, Señor, porque tú devuelves con gozo cuando te cantamos. Ahora te suplicamos, Señor, que esa palabra que tú nos dejaste, que hace que el hombre se convierta y se vuelva a ti, haga el efecto por el cual tú la enviaste. Esta iglesia necesita escucharte, yo necesito escucharte. Y queremos, Dios mío, que con una actitud humilde tú respondas a nuestra oración. Y es que tú hagas que todos los que aquí estamos podamos discernir lo que tu voz le dijo a Jeremías. Glorifícate, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Que tu nombre sea exaltado, que nuestras vidas sean cambiadas, que nuestras mentes puedan ser transformadas a la luz de la Escritura. Para gloria de tu nombre. Amén y amén. El libro de Jeremías es bastante extenso y es un libro que tiene muchos versículos que la gente los usa como si fueran eslogan para ministrarse, como este, que es trae otro, por favor, Carlos, otro más, 2. Sí, ya lo van a traer, Gladys. Por amor a los que no entienden español, vamos a durar un minutito hasta que puedan entregar los traductores. El libro de Jeremías fue escrito en lo que nosotros actualmente conocemos como una transición de antes y después del exilio babilónico. Es un libro triste. Es por eso que el profeta Jeremías es descrito como el profeta que lloraba o el profeta llorón, porque fue un ministerio tan y tan doloroso, de tantos sufrimientos, que nosotros, si entramos en el personaje, podemos ver o sentir las lágrimas derramadas por este hombre que amaba a Dios y amaba sus mandamientos. Jeremías era un sacerdote y profeta, y nos dice la historia que vivía en el área de Anatot, una área que estaba en el territorio de Benjamín. Y Dios, cuando lo llama, aproximadamente como a los 20 años, yo creo que es suficiente que ya lo trajeron. Sí, gracias. Lo había mandado a buscar ya. Cuando Dios llama a Jeremías, Jeremías tenía aproximadamente unos 20 años. Jeremías se le fue prohibido que se casara a un joven que Dios le diga: mira, no te puedes casar, no tengas hijo. Y añadido a esto, fue un hombre que sufrió por decir lo que Dios decía que tenía que decir y el pueblo no quería escucharlo. Fue llamado, dice la Biblia, para anunciar y denunciar.
Y hay 3 puntos que yo quiero tratar como introducción para llegar al versículo que nosotros acabamos de leer. Jeremías fue llamado para denunciar los pecados del pueblo. Dice el capítulo 5, en el versículo 28, veo como mucha gente caminando y no entiendo por qué. Porque se supone, Eri, ¿para dónde tú vas? Oh. Este es el momento donde Dios habla. Entonces yo no entiendo por qué tienen que pararse para buscar qué ir a dónde. No lo entiendo. Se supone que para esto nosotros vinimos aquí. Y yo me distraigo muchísimo cuando los veo a ustedes caminando. Si alguien necesita ir al baño, que vaya ahora, que yo espero. Está muy bien. Pero si necesitan 5 minutos, me lo dicen, porque yo lo que quiero es que ustedes entiendan que Dios quiere. Si seguimos caminando en ignorancia, vamos a estar todo el día en lo mismo, en un círculo en donde no vamos a caminar en Dios. Dijimos inicialmente que Jeremías había sido llamado para denunciar y para anunciar. A la gente le gusta que le anuncien, pero no le gusta que le denuncien. Y por ejemplo, en Jeremías en el capítulo 5, en el verso 28, para que nosotros podamos tener una panorámica más o menos, Dios le dice a través del profeta que ellos sobrepasan sus obras de maldad, que no defienden la causa del huérfano para que el huérfano prospere y que no defienden los derechos del pobre. Eso es parte de la denuncia que Jeremías está diciendo. Dice en el capítulo 8, el verso 5 y 6, que se aferran al engaño, que rehúsan a volverse atrás, que he escuchado y oído que han hablado lo que no es recto. Ninguno se arrepiente de su maldad, diciendo que yo he hecho, haciéndose inocentes como que no hacen nada. Y dice en el capítulo 8, en el verso 10, eso es Jeremías denunciando lo que Dios dice. Porque desde el menor hasta el mayor, todos son codiciosos de ganancias. Desde el profeta, el sacerdote, todos participan en el engaño. En lugar más santo, dice un comentarista, del santuario, aproximadamente habían unos 25 hombres que se cree representaban el sumo sacerdote y se ponían de espaldas al templo públicamente para adorar el sol. Hasta llegaron a ofrecer sus hijos al dios Moloch para prosperar. Pero Dios a través del profeta les dice que les iba a enviar unos invasores, que ya la paz que ellos tenían no iba a continuar y que Él desde los cielos estaba viendo lo que ellos en secreto hacían. El libro nos cuenta de que Jeremías una vez entra al templo y donde está el lugar santo encontró muchas estatuas donde los reyes y los sacerdotes adoraban extra a Dios. El libro de Ezequiel nos habla que en visión Ezequiel, Dios lo envió al templo y lo enseñó que viera lo que los sacerdotes y los que los representaban la ley y los gobernantes hacían en secreto. Porque aunque nosotros hagamos lo que hagamos, los ojos de Dios ven todo lo que nosotros hacemos. Y Dios le dice a través de Jeremías, miren, un gran ejército viene del norte. Desde tierras lejanas se van a levantar contra ustedes una gran nación. Están armados con arcos y lanzas, son crueles y no perdonan a nadie. Cuando avanzan montando a caballos, se oye como el rugido del mar. Y vienen en forma de batalla con planes de destruir la hermosa Jerusalén. Dios está diciendo, esa paz que ustedes tienen se va a acabar. Porque yo voy a accionar mi ira en contra de ustedes porque ustedes no respetan mis leyes. Porque ustedes no quieren arrepentirse. El ministerio de Jeremías duró aproximadamente 50 años. Y Jeremías predicaba y no fue escuchado. Y no se arrepintieron.
Y en este tiempo, por ejemplo, nosotros, los pastores, nos sentimos frustrados cuando traemos una palabra, traemos otra y traemos otra, y el pueblo sigue en lo mismo y sigue rondando en lo mismo. El jueves tuvimos una reunión con el pastor David, con el departamento de misiones, planteando la noticia que le había dado, y el pastor David estaba hablándoles para sacar un presupuesto en un señor que se ha encargado de trabajar para ministrar, para darle terapia a los pastores. Y él hablaba de que la semana pasada 3 pastores se habían suicidado habiendo dejado mujeres e hijos porque no soportaron la carga del ministerio. Y otros pastores más conocidos de él en New Jersey habían abandonado el pastorado diciendo: hasta aquí llegué. Y yo le oraba al Señor después de recibir esa noticia, aunque no es nueva, porque hace tiempo, en el 2020, por ejemplo, se hizo un censo de 100 pastores que se habían entrevistado, 50 habían abandonado el ministerio. Y cada vez menos hay personas que se inscriben en los seminarios para ser pastores por la carga tan grande de ser llamados a estar solos, enfrentados, cuestionados, y la mayoría paramos enfermos físicamente porque no soportamos tanta carga. Y yo hablaba con alguien y decía: es que ya no hay hombres como Jeremías que toleren tanto y aguanten tanto por amor a Dios. Tenemos tantas opciones el día de hoy que es más fácil decir: yo me voy a dedicar a otra cosa porque lo que estoy es en un púlpito todos los días hablándole a una gente, a una congregación que de todas formas lo que hacen es, como dice el cantante Vidal, solamente se emocionan pero no cambian sus vidas. Solamente escuchan y qué sermón, pastora, y Dios habló y wow, y fue muy duro la palabra, y las vidas no cambian, se quedan igual. Y uno va de rodillas y le dice: Señor, es que yo me voy a pasar la vida entera hablando de ti y nadie va a hacer las cosas bien. Pero Jeremías no fue así. Jeremías fue preso, lo amarraron a un cepo, le dieron golpes, lo pusieron en una cisterna llena de lodo para que se muriera, no le daban comida. Y lo grande es que cuando nosotros leemos este libro vemos que Dios le dice: yo voy a estar contigo siempre, yo no voy a permitir que nada te pase. Hasta que en el capítulo 20 Jeremías habla y le dice a Dios: mira, ojalá yo me hubiera muerto en el vientre de mi madre. Y se dice que Jeremías escribió estas palabras después de la golpiza que le dieron cuando lo amarraron a un cepo. Y Dios le dice a Jeremías que diga: yo voy a mandar un juicio tan grande sobre ustedes por desobedientes que son, que me ocuparé de que sus enemigos sitien la ciudad hasta que no haya comida. Entonces, estoy leyendo 19:9. Entonces los que queden atrapados dentro, oiga, se comerán a sus propios hijos y a sus hijas y a sus amigos, y van a caer en una profunda desesperación. Nosotros leemos y le pasamos por encima esto, pero usted sabe lo que es, que va a haber una hambre tan grande que usted va a tener que comerse a sus propios hijos. Dice el capítulo 13, el verso 14: yo los estrellaré unos contra otros, los padres con los hijos por igual, declara el Señor. No tendré piedad ni lástima ni compasión para dejar de destruirlos. Y Jeremías en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 4, en el verso 10, dice que las mujeres de buen corazón han cocinado a sus propios hijos y se los comieron para poder sobrevivir. O sea, nosotros estamos hablando de cosas grandes que Dios estaba haciendo. Y uno dice: wow, pero a mí lo que me han predicado es que Dios es un Dios bueno y un Dios proveedor y un Dios todo amor. Eso precisamente es el problema que estamos teniendo en la iglesia, en ese evangelio falso que se predica. El evangelio a que a usted le tiene que ir bien, a que usted no puede tener problemas, a que a usted todo le va a prosperar,
a que usted no se va a enfermar, a que su familia va a manejarse correctamente, que su esposo nunca le va a ser infiel, que su esposa todo es de maravillas. El Evangelio no dice eso. Y si usted está aquí creyendo eso, mire, está en wrong way, en el camino equivocado y en la iglesia equivocada. Porque Cristo dice claramente que el que sea llamado, que cargue su cruz todos los días y que lo siga. Y también habla de que nosotros tenemos que tener la perfección de Jesucristo hasta que no lleguemos ahí. ¿Qué fue lo que Cristo pasó? Padecimientos. Ahora, hay cosas que nos dan tanta seguridad que nunca nosotros imaginamos que lo vamos a perder y damos por hecho que van a ser eternas. Y eso nos hace mantener una posición como que no hay problema con lo que pase mañana, no hay problema con mi actitud del día de hoy. Como quiera yo estoy bien económicamente, como quiera mi matrimonio funciona bien, como quiera mis hijos son obedientes y nosotros damos por hecho que tenemos las cosas seguras. Déjeme decirle que eso mismo pensaba el pueblo de Israel. Ellos obtuvieron esa tierra que Dios le había prometido, que fluye leche y miel, y por los primeros 80 años, bajo el gobierno de David y luego bajo Salomón, Israel experimentó una edad de oro. Le llaman la edad de prosperidad. Y fue un imperio conocido por todo el cercano oriente. Ellos se sentían orgullosos de sus tierras. Ellos se sentían orgullosos de su templo. Ellos se sentían orgullosos de su Dios. Y cuando nosotros nos vamos al Salmo 137, vemos cómo ellos en los ríos de Babilonia, ellos decían, ay, Jerusalén, Jerusalén, si yo me olvidara de ti, que se me pegue la lengua al paladar. Porque todavía estaba ese orgullo por Jerusalén y por todo lo que Dios le había dado a ellos. ¿Y por qué tal destrucción? ¿Por qué Dios es tan extremista? ¿Por qué Dios hizo eso? De poner a las madres a que se comieran a los hijos. Y de que unos impíos vinieran a hacerle la vida imposible a lo que era su pueblo. ¿En qué se complace Dios cuando nosotros sufrimos, cuando tenemos pérdidas, cuando perdemos la salud, cuando perdemos el trabajo o cuando perdemos seres que amamos? ¿En qué se complace Dios? El verso 11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y el pueblo de Judá pudiera decir en ese momento, ¿cómo tú puedes decirme esto si estoy sufriendo? ¿Cómo tú puedes decirme que tus planes son buenos para mí y que tú quieres lo bueno para mí si yo estoy sufriendo? Estoy consumido por el dolor y por la angustia. Lo he perdido todo. ¿Y cómo tú me dices a mí que yo tengo que esperar porque tus planes son buenos para mí? Jeremías dice en el capítulo 4, 23 y 26, yo veo la tierra, no tiene forma ni vida. Yo miro al cielo y todo es oscuridad. Escuche, esto es un hombre que está deprimido, un hombre que está triste viendo que todo se acabó. Las montañas también, las colinas se estremecen. Me fijo y no veo a nadie. Todas las aves del cielo se han ido, hasta las aves del cielo. Ante tanto desastre habían desaparecido. La tierra que antes era fértil ahora parece un desierto. Todas las ciudades están en ruinas. Dios en su terrible enojo hizo que todo esto sucediera. A veces nosotros acusamos al enemigo o acusamos a que tenemos una mala racha o que estamos en una temporada de mala suerte. Sin embargo, si conocemos realmente a Dios como profesamos decirlo, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2, en el capítulo 16, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? ¿Quién puede decirle a Dios cómo hacer las cosas? ¿Quién puede entrar en la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? Dice Job.
El Salmo 135, el verso 6 y 7 dice: Dios hace lo que quiere en el cielo y en la tierra, en el mar y en sus profundidades. Dios nos trae las nubes desde lo más lejano de la tierra. Dios nos manda los relámpagos que anuncian la lluvia. Dios saca el viento del lugar donde lo tiene guardado. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner a cuestionar el que le ordena a las nubes que destilen agua para que llueva? El que le dice a la tierra: endurécete y no vas a dar fruto. El que le dice al cielo: ciérrate y no vas a dar agua. El que dice el salmista, que conoce cada uno de nuestros días, que sabe quiénes somos desde que estamos en el vientre de nuestra madre, que hay un libro que está escrito que dice cuánto tiempo duraremos aquí abajo. Nosotros, simples seres inferiores, como la hierba del campo, le vamos a decir al Todopoderoso cómo dirigir su creación. Hay propósitos en tu vida que solo Dios lo sabe. O tú eras desconocido para Dios. Jamás podremos conocer la mente del Señor. Un ejemplo de esto lo vemos cuando el pueblo hebreo sale de Egipto y Dios lo lleva al desierto, y Moisés en Deuteronomio dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló, te puso a prueba para que tú revelaras tu carácter y Dios averiguar si en tu corazón realmente había amor por Él y por sus mandamientos. Dios dice: yo los llevé al desierto, yo los probé en el desierto para ver qué había en el corazón de ellos. ¿Y usted se cree que era Dios que necesitaba que le demostrara? Cuando las pruebas llegan a nuestras vidas, nosotros ponemos en evidencia qué es lo que hay dentro del corazón. Para Dios no es desconocido. Dios lo hace para que nosotros veamos cómo estamos por dentro. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué es lo que nos pone a llorar? ¿Qué es lo que nos tira al suelo? ¿Qué es lo que nos sacude? Y Dios los llevó al desierto donde no había nada para que tuvieran que depender absolutamente de Él. El desierto es un lugar de transformación. No importa si tu desierto se llama desempleo, se llama silencio porque Dios no ha contestado, se llama enfermedad o muerte, al salir de allí tú serás dos opciones tienes: mejor o peor persona. Quizás resulte que tú te conviertas en un cristiano maduro, más sensible a su voz, o posiblemente en un amargado, en un cínico y un desesperado, pero jamás saldrás igual del desierto. El propósito más amplio del exilio, el propósito grande de Dios para los judíos era que regresaran a Él. Hay caminos por los que Dios te pone a que tú transites para que tengas que volverte a Él. Te costará lágrima, te costará rodilla, te costará todo lo que tú quieras. Pero Dios ha creado ese solo camino porque es la única manera de tú volver a Él. Y algo importante, el tiempo de Dios no es el nuestro. Como nosotros tenemos un tiempo determinado para vivir, queremos ponerle a Dios: tal día yo quiero que tú me resuelvas esto. Le ponemos limitantes a Dios. Y queremos que Dios resuelva cuando nosotros tronemos los dedos. Pero Dios no funciona de esa manera porque Dios no vive en el tiempo como nosotros. Su tiempo no es el nuestro. Él dice: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Pero luego vendré y cumpliré todas las buenas cosas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Él les había puesto un límite al exilio, al igual que tu prueba,
Hay un límite en ella. No va a durar para siempre. Es una prueba por la que tú estás pasando, pero no va a ser para siempre. Ya Dios puso cuando caduca. Ya Dios puso cuándo vas a salir de ella para entrar a lo mejor en otra, pero la de ahora Dios le tiene fecha. 70 años. Ellos podían contar con eso y les recordó que estaban en el exilio solamente porque Él lo había decidido. Tu prueba no la provocó otro. No le pongas nombre porque estás desenfocado. Tu prueba no se llama Pedro, tu prueba no se llama Juan, tu prueba no se llama María, tu prueba se llama Jehová de los ejércitos está trabajando contigo. Nabucodonosor no fue más que un instrumento que Dios utilizó para llevar a cabo sus propósitos. Y cuando Él lo decidiera, los haría regresar a Babilonia. Dice Isaías 38, 30, 18, el Señor espera para tener piedad contigo. Isaías está diciendo aquí, ese tiempo transitorio de la prueba por el que tú estás pasando, Dios está pacientemente esperando para ver cómo tú vas a reaccionar. El Señor no se tarda, dice segunda de Pedro. El salmista dice que él confiadamente y pacientemente esperó en Dios porque sabía que Él iba a llegar. Y dice Pablo en 1 de Corintios que no juzguemos antes de tiempo, sino que esperemos. El paralítico de Betesda duró 38 años sin poder moverse, hasta que Cristo se hizo presente. El ciego de nacimiento esperó hasta que Jesús pasó por su lado. Y dice Juan 9:3 que había nacido ciego para que todos vieran la gloria de Dios. Lázaro tuvo que esperar 4 días en el sepulcro para que Dios se glorificara. Y la mujer del flujo de sangre tuvo que esperar 12 años para poder ser sanada por el Maestro. Tu prueba tiene un tiempo. Y aunque tú digas que tienes las rodillas peladas pidiendo por ella, tiene un tiempo. Y Dios sabe cuándo se cumplirá. Pero en medio de todas estas noticias desagradables que acabamos de leer que pasó el pueblo de Israel, aún en el proceso Dios estaba a su lado. Y uno de los versículos que últimamente me ha sacudido a mí está en el Salmo 147 y también en Job en el 38:41, en donde dice que Dios, aunque estemos pasando por valle de sombra y de muerte, que somos sus criaturas preciosas, que somos la excelencia de su creación, tiene pendiente a los cuervos. Dice Job, ¿quién es el que prepara el cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. Y me puse a investigar, porque Dios escribió esto. Usted sabe que cuando el cuervo tiene sus polluelos, el cuervo es de plumas negras y los polluelos del cuervo son blancas. Cuando el cuervo ve que le salieron polluelos blancos, no los reconoce como sus hijos y los abandona en el momento que nacen. Y la Biblia nos dice que Dios escucha cuando ellos chillan por comida y les da su alimento. ¡Qué maravilla! Si Dios hace eso con unos cuervitos insignificantes que acaban de nacer, ¿cuánto más el Señor no hará por nosotros todo lo que nosotros necesitamos? Los exiliados habían aprendido una lección
Dejarían de confiar en ellos mismos, en su propia astucia, en sus propias fuerzas para mantener su poder como nación. Aprenderían a buscar a Dios de todo corazón y sabrían que Él bendice a los que dependen de Él completamente. Dios promete cumplir sus planes de hacer el bien a su pueblo. Vuelvo y digo el verso lema: pues yo sé los planes que tengo para con ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un fruto y una esperanza. Frente a estos desastres, ellos estuvieron en crisis emocionales y su fe fue sacudida. Como a lo mejor tu fe el día de hoy ha sido sacudida. Como a lo mejor tú puedes estar pasando por una crisis espiritual. Pero para los que no podían ver, porque las lágrimas muchas veces lo que hacen es que nos empañan la visión. Las lágrimas sirven como si fueran limpiavidrios para que los ojos puedan aclararse, pero muchas veces las lágrimas no nos permiten ver con claridad lo que tenemos en el frente. Sus corazones estaban traspasados y sacudidos por la tribulación. Estaban atormentados por el dolor, pero para aquellos cuya esperanza se veía destrozada por la decepción, para los que tenían esas pérdidas, que habían tenido vacíos dentro de ellos, que estaban llenos de desesperanzas, Dios dijo: yo sé muy bien los planes que tengo para contigo. Él tenía planes para su pueblo, planes que nacía y brotaba de su infinita sabiduría. Y esos planes habían sido preparados sobre el fundamento de su amor eterno, porque nosotros, como queremos un ratito y después no, creemos que Dios es así con nosotros. El amor de Dios es eterno y para siempre con nosotros. ¿Cuál era esa naturaleza del bien? La respuesta a esto están en los siguientes versículos que no leímos y lo tenía como respuesta para finalizar. Después que Dios dice que tiene planes buenos para ellos, les dice: ustedes me van a invocar, ustedes vendrán y me van a rogar y yo los escucharé. Me van a buscar y me encontrarán, y cuando me busquen de todo corazón, yo me dejaré hallar por ustedes, declara el Señor. Yo voy a restaurar su bienestar. Los reuniré de todas las naciones y de los lugares donde los expulsé, declara el Señor. Y los tendré de nuevo en el lugar de donde los envié al destierro. Dios dice: yo voy a comenzar de nuevo con ustedes, después que ustedes aprendan la lección. Su mente, la mente de Dios, no conoce la palabra casualidad. No habla escatimando ningún detalle, por pequeño que fuera. Habla planeando lo que iba a hacer, y todo era para el bien de su pueblo. Todo su propósito y meta era: no te haré ningún daño, sino que te haré prosperar. Su deseo era darles un futuro y una esperanza, la esperanza viva de algo muy grande y bueno que iba a venir, el bien que Él había prometido. Y eso nos asocia con lo que el apóstol Pablo describe en Romanos 8:28, cuando dice: en tu prueba, en tu momento difícil, en lo que ahora mismo tú no estás entendiendo, en lo que te está saliendo mal, por lo que tú estás llorando, por lo que tú no ves salida, por lo que tú ves injusto, el apóstol dice: todas las cosas para los que aman a Dios obran para bien. Entonces, ¿cómo concluimos esta historia? La tuya se está escribiendo, pero la de ellos ya pasó. Y la historia nos dice, los estudiosos, que en la historia judía universal concuerdan con que los judíos nunca más volvieron a adorar imágenes. Y que la caída de Jerusalén fue el gran punto de retorno a la vida religiosa de Israel. Y que desde los tiempos más antiguos el pecado de la idolatría había existido, y una y otra vez los profetas denunciaban la idolatría, y jamás después del exilio volvieron ellos a buscar otro Dios que no fuera el Dios de Israel.
Y como forma de conclusión, ese exilio permitió que los judíos abandonaran imágenes, y gracias a los esfuerzos de Esdras, el escriba, nosotros tenemos el Antiguo Testamento completo entero. Este periodo produjo tomos y comentarios como lo son la Torá, el Misná y el Talmud. Y los principales grupos religiosos, que fueron los fariseos y los saduceos, salieron de ahí. Que aunque Cristo criticó a muchos de ellos, ellos fueron los que se ocuparon de mantener la imagen de Dios viva, aunque se equivocaron en muchas cosas. Se preservaron las escrituras hebreas, y como se fueron para Babilonia y tuvieron que aprender un idioma nuevo, la Biblia hebrea tuvo que ser traducida y por lo tanto llegó a nuestras vidas. Y en ese tiempo también surgieron las sinagogas. Todo obró para bien y fueron 70 años donde Dios restauró una nación idólatra para que se volviera a Él. Y como forma de aplicación, ¿qué está sucediendo en tu vida que no acabas de entender? ¿Cuántas veces tú le has preguntado a Dios por qué o por qué yo? ¿Está tu fe en crisis por no ver los resultados que estás esperando? La respuesta de Dios esta tarde es: hay esperanza para tu porvenir. Jeremías 31:27. Mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieras imaginarte. Yo, el Todopoderoso, sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darte un futuro y una esperanza. Yo conozco tu vida desde principio a fin y sé lo que es mejor para ti. Ni un solo cabello de tu cabeza perecerá, porque yo soy tu Padre y te he prometido estar contigo todos los días de tu vida. Tu exilio es para que me conozcas y te vuelvas a mí. Mis caminos, en ellos tú tienes garantía. Los tuyos no tienen garantía. Que Dios nos ayude a llenarnos de esa seguridad, de que aunque estemos llorando, de que aunque no entendamos, de que encontremos que hemos perdido a lo mejor lo de más valor que tenemos, y hemos orado y no hemos visto resultado, el alfarero está trabajando con nosotros. Que su nombre sea glorificado y exaltado en esa quietud que el salmista dice que debemos de tener, esperando que Él termine la obra que comenzó en nosotros. Que Dios nos ayude a nosotros a estar equiparados para la prueba, a nosotros estar confiados en que Dios no ha perdido su poder, a nosotros estar seguros en una sola pieza, entendiendo que de este lado de la gloria hay muchas áreas de nuestras vidas que no están terminadas y Dios tiene que trabajarlas. Que la gloria sea para Dios y la alabanza sea su nombre. Vamos a orar. Señor, en esta hora, primero te queremos pedir perdón, porque ¿quiénes de los que estamos aquí no nos hemos quejado con nuestra situación? Todos hemos llorado porque hemos encontrado injusticia en los otros para con nosotros. Hemos encontrado que no nos han dado el trato que merecemos. Hemos encontrado que nos han calumniado. Hemos sido víctimas. Y nosotros hemos sido también culpables. Padre, pero hoy tu palabra nos ha dicho de que nuestros procesos son para que nos volvamos a ti. Enséñanos, Señor, la senda de justicia. Enséñanos la senda de la bondad. Enséñanos la senda del amor. Y yo te ruego, Padre de la eternidad, que tú pases un espíritu amnéptico por aquí. Pon una amnesia, Señor, del pasado y de lo negativo.
y refresca en nosotros la esperanza que tenemos en Jesucristo. Ayúdanos a pensar en esa victoria de la cruz del Calvario y que eso sea lo que regocije y llene nuestra alma para continuar adelante. Y que cada vez que nos tropecemos con una espina, digamos prontamente el capullo se abrirá y veremos la flor. En el nombre de Jesús, Señor, nos postramos ante ti, nos humillamos ante ti y te pedimos perdón por cada palabra renegada que ha salido de nuestra boca por la inconformidad. Y ayúdanos a esperar a tu tiempo. Ayúdanos, Señor, a ver cuáles son las áreas en las que tú estás trabajando con nosotros, si es el orgullo, la dependencia de nosotros mismos, si es la avaricia, la codicia, si son dioses ajenos a ti. No nos dejes estar en la oscuridad y ayúdanos, Señor, para poder salir del exilio en el que ahora mismo estamos. En el nombre de Jesús te pedimos estos favores. Ahora, Señor, que la gracia y la misericordia tuya esté en cada uno de nosotros y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestras vidas y nos ayude a caminar con ella. Que esta sea una semana donde nosotros podamos una y otra vez rumiar tu palabra y que cada gigante que se nos levante nosotros nos acordemos de que los planes que tú tienes para nosotros son mejores que lo que nosotros tenemos. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia y levántanos de la silla donde estamos. En Jesucristo, amén y amén.